Ser podcast. Bueno, pues el que no entiende de clases sociales es el fuego, desgraciadamente. Y resulta que el incendio de Niebla en Huelva, que ya se ha ido extendiendo, porque solamente donde se originó, pero luego se ha seguido extendiendo, se ha convertido en uno de los incendios forestales más grandes del verano por culpa del viento, por los fenómenos estos que llaman convectivos. Y después de esos 7 días, las llamas ya han saltado a la provincia de Sevilla y han calcinado más de 37.000 hectáreas en un perímetro de 120 kilómetros. Es tremendo. Berrocal es uno de los pueblos desalojados en la zona. Este no es el primer incendio que viven. En 2004 el pueblo también estuvo afectado por otro incendio muy grande, 34.000 hectáreas. Pero hoy hemos conseguido tener al teléfono, que ayer fue un poco más difícil, a Ángel Luis Romero, que es el alcalde de Berrocal. Buenas tardes, Ángel Luis. Hola, buenas tardes, Iñaki. Lo primero que queremos preguntarte es en qué situación estáis en el pueblo concretamente. Si podéis estar allí fácilmente, si estáis pendientes de... No estamos, no podemos entrar en el pueblo. Eso es. No podemos entrar, vamos, estamos fuera. ¿Y cuál es la previsión que tenéis? ¿Podréis volver pronto? En fin, ¿cuáles son las previsiones que os dan las autoridades? No sabemos realmente cuándo vamos a regresar, y evidentemente tampoco en estos casos pues tampoco decirle a la gente pues dentro de 2 días, cuando pues a lo mejor no se cumple, pues no es bueno, con lo cual esto es como en el fútbol, partido a partido, por así decirlo, día a día, y ver viendo, y esto a ver si por fin se acaba con este demonio que es el fuego, y podemos volver nosotros y otros muchos más pueblos que hay, muchos más pueblos. El Madroño, Álamo y aldeas así del Madroño podemos volver a casa. Por hacernos una idea, que no les dejan volver porque las llamas están más o menos ¿a qué distancia? No, nosotros, nuestro pueblo, nosotros ahora cuando tú hacías la entrada con Nina Simone, es decir, la libertad, nosotros ahora mismo nuestro pueblo lo único que tiene es el casco urbano, que es un pueblo pequeñito, somos 300 habitantes, el casco urbano, y el resto es fuego. Nosotros vamos a vivir en una cárcel de cenizas durante mucho tiempo, y sobre todo en la cabeza. Nosotros prácticamente llevamos 20 años desde la otra vez, 20 años donde el fuego, donde precisamente ahora ha sido el 22 aniversario, y hablábamos en declaraciones que Berrocal no sabía cerrar sus heridas, y precisamente pues ahora otra vez estamos abiertos de arriba abajo. Esto vamos a vivir con esto durante pues prácticamente yo toda la vida, es decir, 22 años que llevábamos, y ahora pues otros, porque nosotros, por ejemplo, pues ha arrasado el término municipal entero. ¿Cuántos años tienes tú, Ángel Luis? Si no es indiscreción, pues yo años? yo soy muy coqueto, ¿no? Bueno, pero quiero decir, 20 años que ya llevas desde el anterior incendio reponiéndote, claro, y ahora otro. Y ahora otros son otros 20. Me da pena. Mis hijas van a estar condenados lo mismo que nosotros. Esto es que no se cura. No se cura, mañana se cumple una semana del desalojo, y usted, alcalde, ayer mismo, el martes, remarcó que ningún vecino debe regresar al pueblo por su cuenta. ¿Esto quiere decir que conoce casos de personas angustiadas que han deseado regresar para ver cómo están sus casas y esto? Hombre, no ya tanto las casas, decir, porque... Bueno, esta es una angustia total, pero imaginaros, decir, la gente pues lo poco que tiene pues es su canario, es sus animales, es su gato, es su perro, es su casa, es todo, pero los animales sobre todo, decir, ahí, y esa situación ya es totalmente desesperada, a ver, como de ver sus casas, de regresar a casa, pero vamos, Hoy sí, mira, quería contar una cosa muy curiosa y muy bonita. Es decir, esto es horrible. Nadie se merece pasar por esto. Nadie. Y deberían, evidentemente, de las administraciones, y nosotros, fíjate, que poco hemos aprendido, que nos devastó hace 20 años y ahora otra vez. Pero hoy, pues, existía la posibilidad, nos planteaban la posibilidad de llevarnos a un hotel, ¿sabes?, que evidentemente íbamos a estar mucho más cómodos que aquí, que estamos en el teatro, que nos están dispensando unas atenciones fantásticas, pero yo me imaginaba la respuesta, pero cuando se lo dije a los vecinos dijeron, esta es nuestra casa, y cuando esta deja de ser nuestra casa nos vamos a nuestra casa.
¿sabes? Es decir, que es que al final lo único bueno que tiene todo esto es eso, la atención que nos han dado en Zalamea, la atención que nos da muchísima gente, el cariño, pero son con los dedos de la mano las cosas buenas que llevamos en esta última semana. Las noticias prácticamente ninguna es. Alcalde, decía que no se habían recuperado del todo la herida que había dejado ese incendio de 2004, que también arrasó más de 30.000 hectáreas. ¿Cómo consiguieron, pese a todo, reconstruir también el tejido económico? Porque es un pueblo que vive de su entorno. ¿Y cuáles son los desafíos a los que se enfrenta esa población de 300 habitantes ahora para poder seguir viviendo en su pueblo? Pues esa población se encamina a la extinción. Nosotros llevamos 5.000 años. El dolmen más antiguo de la provincia de Huelva lo tenemos, está en nuestro término. Y nosotros entonces teníamos este año, la saca de corcho de este año, y con respecto a la del año 2004, habíamos perdido el 90% de nuestra riqueza. Es decir, pues al final, ¿quién puede vivir en un pueblo así? Pues ¿sabes? bien. Es decir, pues gente mayor, gente que tiene su pensión, gente que retorna, pero ¿quién empieza a vivir? ¿Quién Claro. empieza a vivir? Nadie emprende ahora, una vida pues, en una situación así. No, es decir, es imposible. Y ahora, pues, los cimientos que eran muy débiles, porque hombre, es decir, no vamos a decir que es natural, pero esto ahora, pues sí, ojalá y tengan ayudas y demás, pero ayudas, las ayudas deberían ir encaminadas también a futuro, a decir, a que podamos seguir viviendo en el pueblo. Claro, un proyecto de vida allí para más gente, claro. Claro, ¿cuánto vale un pueblo? Claro. ¿Cuánto vale su cultura? ¿Cuánto vale su historia? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? Claro. Y fíjate, como decir que no aprendemos, pues evidentemente es obvio, porque si pasó hace 22 años y nos vuelve a pasar. Claro, horrible. Pues, una de esas personas que está perdiendo la mitad de su vida entre incendio e incendio es Sara Vázquez, que es una vecina tuya, Ángel Luis. Sara, buenas tardes. Hola, buenas tardes. También es vecina de Berrocal y por ser muy concretos con lo que contaba el alcalde, ¿qué es exactamente lo que tú has perdido personalmente? No sé si tenías tierras, animales. Sí, en Berrocal casi todo. El término municipal era de los vecinos. Todos teníamos fincas, pero eso es casi es lo de menos, porque como ha comentado Ángel Luis, en el otro incendio ya devastó pues casi todo lo que teníamos todos los vecinos. El peor componente que tenemos es el emocional, y el pensar que a partir de ahora ¿qué se va a hacer? ¿Qué actuaciones se van a tomar? Porque no es fácil asumir que no te queda nada y tampoco tienes, como Ángel Luis decía, cimientos para volver a levantar. Entonces ahora hay que replantearse otro modelo de vida, pero alguna actuación se debe de determinar, porque tenemos que partir de cero y por supuesto hay que partir. No vamos a coger la maleta y decir me voy y abandono el pueblo. En este componente emocional que destaca Sara, está el hecho de mantener vuestras casas. Por lo que os han dicho, y siempre por supuesto con la precariedad de lo que supone un incendio, ¿está garantizado que las viviendas se van a conservar, que podéis volver por lo menos a vuestros domicilios? Sí, afortunadamente sí. En principio ninguna vivienda del casco urbano está afectada. Las del resto de campos y demás no lo sabemos, pero bueno, al final las viviendas donde reside la población están a salvo, que eso es mucho, porque en otros incendios se ha visto que ni siquiera eso han podido conservar. Entonces, después de todo, afortunados podemos sentirnos. Sara, y después de esa experiencia de la que hablaba Ángel Luis, de esos 20 años reconstruyendo e intentando sacar adelante el pueblo, decías, después del incendio tendremos que pensar qué se hace para que podamos seguir viviendo, trabajando aquí. De las lecciones que aprendisteis con el anterior incendio, ¿cuáles serían para ti esas medidas que tendrían que empezar a adoptarse? Pues lo primero, trabajar ya, desde el primer día, que te den acceso al pueblo, valorar los años, por favor que las administraciones nos ayuden y nos aporten también ideas, que trabajen codo a codo con la alcaldía y que se inicien labores de restauración, de reparación,
y a ver qué se propone, porque la verdad que es verdad que todo el patrimonio natural que teníamos antes de 2022 se perdió, pero también es cierto que ya habían además chicos jóvenes que tenían sus empresas con sus certificaciones de apicultura, el corcho, la cooperativa, pues mira, seguía. También teníamos ya bastante turismo, no por supuesto como la Sierra de Huelva, pero en fin, también había familias que tenían casas de turismo rural, se hacían ya muchas y además ya muy reconocidas en la zona, actividades deportivas como el Trail de la Sonrisa de Rafa, que es verdad que Berrocal estaba desviándose también económicamente hacia otro aspecto que inicialmente no era el que tenía. Y mira, reflotaba, se reinventó. Ahora, pues, a ver, tendremos que volvernos a reinventar. Ángel Luis, si tú tuvieras que hacer como alcalde de Berrocal y presentarte ante el presidente del gobierno, por ejemplo, es un modo de hablar, y decir las dos cosas más importantes y más urgentes que necesitamos aquí para volver a emprender una vida y para que tenga un futuro Berrocal, ¿cuáles serían? Pues, joder, qué pregunta. Pues necesitamos evidentemente pues algo que nos dé futuro, que nos garantice que podamos vivir, que nos dé economía, sobre todo economía, es decir, que la gente pueda vivir en su pueblo. Es como decía Sara, es decir, ¿qué hacemos mañana? ¿Qué hacemos mañana? Esto un símil un poco es como si a Cádiz de un día para otro le quitan el mar. Claro, pues es un ejemplo fantástico. Es decir, es un poco, o sea que ya me ha sobrado una. Me sobra una porque con esa ya nos ha quedado clarísimo. Me conformaba, vamos. Sí, señor. Ángel Luis Romero, alcalde de Berrocal, lo que podemos hacer desde la ventana es por lo menos darle un poco de altavoz, que se sepa que su pueblo y el de muchos otros lugares de España, donde está habiendo este tipo de incendios y otro tipo de calamidades, están sufriendo lo que sufren ustedes ahora mismo y no terminará el día que apaguen la última llama, sino que seguirá dejando consecuencias durante muchísimos años, como usted nos ha contado. Muchas gracias por haber estado en la ventana, alcalde. Muchas gracias, Iñaki. Y realmente, como dices, el drama real empieza cuando las llamas se apagan. Sara Vázquez, también un abrazo para vosotros y para todos los vecinos y muchas gracias por haber estado en este rato de la ventana. Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte y suerte. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.